Borradas están ya las inscripciones de las losas, con muertos de 2 siglos, sin amigos que les olviden, muertos clandestinos. Yo voy a hablar de la biografía de Luis Cernuda. Él nació el 21 de septiembre de 1902 en Sevilla. Es el pequeño de su familia, ya que tiene 2 hermanas mayores, Ana y Amparo. Su padre era de Puerto Rico, aunque sus abuelos paternos son de España. Y su madre pues era sevillana con familia francesa. Se crió pues en un ambiente pequeño burgués, como tranquilo y ambicioso. Empezó a leer gracias a sus 2 primas, ya que él le escogió a escondida un libro de Becker y ahí pues se dio cuenta que le gustaba la literatura. De su educación pues sabemos que él hizo el bachillerato en el Colegio de los Escolapíos y junto a su profesor de retórica pues escribió allí sus primeros versos. Luego, pues en el historial de un libro y en Ognos, que son obras de Luis Cernuda, pues podemos ver que él era homosexual y que por ello él siempre pues refleja en sus obras que se sentía pues una persona diferente y también pues sentía como soledad. También de estudios mayores, pues sabemos que él estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, pero que él verdaderamente pues no lo gustaba y que él tenía pues claro que él se quería dedicar pues a escribir, ya que le gustaba mucho escribir poesía y también pues leerla. Y pues acabó esa carrera, pero no ejerció. A lo largo de su vida, pues él ha conocido a otros grandes escritores de la literatura española, como son Juan Ramón Jiménez y también Federico García Lorca. A lo largo de su vida, pues Luis Cernuda se vio obligado a tener que buscarse la vida y trabajar en diferentes sitios del mundo, ya que pues su madre murió y también murió su padre. Trabajó en Valencia, en Barcelona, en Londres, en París y podemos destacar su trabajo en Londres como lector de español y que cuando él se vio harto de estar viajando de un sitio para otro, pues quiso regresar a España, pero por la situación que había en España no lo dejaron y pues quedó como exiliado. Vale, en 1939 pues se fue a vivir a América con Concha de Albornoz, que le dio pues vivienda y también trabajo. También pues se fue de vacaciones a México porque le recordaba su tierra natal y pues allí fue donde murió, en la casa de Concha Méndez, el 5 de noviembre de 1963 y pues está allí enterrado en México. El poema del que os voy a hablar pertenece al conjunto de la obra de uno de los autores más peculiares de la literatura española, Luis Cernuda. Se trata del integrante de la generación del 27 que menos comulga con las ideas del grupo. En ese poema confesó su homosexualidad y le provocó una marginación social. Debido a su característica, aparece como elemento fundamental de la temática del amor 2 variantes, el deseo y la pasión. Otros elementos que aparecen en el poema son el enfrentamiento contra la sociedad, el odio por el mundo en el que le ha tocado vivir y la soledad. Entrando un poco más en el poema, vamos a hablar de uno de los versos específicos, que es: la libertad del amor, la única libertad que me asalta, la única libertad porque muero. El poema que yo elegí es Donde habite el olvido, de Luis Cernuda. Luis Cernuda fue un hombre que sufrió mucho en su vida, lo que traslada inmediatamente a la poesía. Tiene una gran sensibilidad a flor de piel y su disconformidad por el mundo que le rodea. Aparte del hecho de que a partir de exilio tras la Guerra Civil Española son algunas causas que al final manifiestan la poesía con constante frustración y al final genera amargura. El poema Donde habite el olvido procede del libro del mismo título. Recoge la poesía compuesta entre 1932 y 1933 y cae dentro de la sección neorromántica. El resumen de este poema es que el poeta imagina dónde estará su tumba, ese lugar que nosotros, como dice el título, donde habite el olvido. Es decir, la soledad, el olvido y la paz imperturbable, pues ya no sufrirá ni anhelará nada de lo que de su vida hasta ahora. Su muerte solo implica olvido de él
para sí mismo y de los demás para él y viceversa. También acarrea un tipo de liberación, sobre todo la memoria, y de la forma y la necesidad de amar para ser feliz y de ser amado, ya que conocemos toda la frustración que tenía Luis Cernuda con su orientación sexual en aquella época. El poema nos permite ver lo que Cernuda intuía de su vida y de su muerte, tomando como pretexto un poema y un verso de Becker, donde suele trazar con gran belleza imágenes y una gran angustia. La lectura del poema nos permite aprender tanto de su vida real, dominada por la frustración y la época del momento, pero sobre todo por su frustración amorosa, y sobre las crisis existenciales que Cernuda tenía, como la soledad. Y el poema también, depende del verso en el que nos centremos, nos permite ver lo que Cernuda nos quiere expresar específicamente. Por ejemplo, hay partes donde habla de la belleza de alguna naturaleza, donde habla expresamente como del final, de la disolución final y de lo que él piensa. Tiene una concepción romántica y depende del verso y de la interpretación que le demos. Hola, yo soy Ángela y voy a explicarte un poquito sobre el exilio de Cernuda. Bueno, todo comienza con la Segunda República Española, donde Cernuda, por su compromiso político, se ve obligado a escoger o a tirar banda hacia el Partido Comunista. Años más tarde, cuando ya las tropas franquistas comienzan a pisar territorio español, entra en la Milicia Nacional, donde lo mandan a defender Madrid. Pero tras la evacuación de Madrid pasa a Valencia. Y ya ahí comienza a ser consciente del próximo exilio que él iba a tener. Incluso estando en el exilio y pensando en él, Cernuda deja muy claro su posición política, donde lo podemos ver en la carta que le realiza a Nieves, que dice: «Solo el nombre de franquista basta para levantar una ola de asco y repulsión en mis sentimientos. Para mí, el levantamiento es responsable no solo de la muerte de miles de españoles, de la ruina de España y de la venta de su futuro, sino que todos los crímenes y delitos que puedan achacarse a los del lado opuesto fueron indirectamente también ocasionados por los franquistas». El encierro le obligó a dedicarse a otros oficios, ya que no mantenía la misma estabilidad económica que tenía en España, donde lo podemos ver reflejado en prosa completa, que dice: «Fue aquella una de las épocas más miserables de mi vida, sin recursos, como dije, sin trabajo, solo la compañía y la ayuda de otros amigos y conocidos cuya situación era semejante a la mía, me permitieron esperar y salir adelante». Cernuda salió adelante muy bien porque encontró la liberación en la profesión de profesor. Es decir, Cernuda se trasladó a Gran Bretaña y allí ejerció de lector y se dio cuenta que sus sentimientos, que eran agrios y oscuros, porque tenía el pensamiento todavía de España, se iban convirtiendo poco a poco en algo natural, en algo sano y que podía disfrutar de ello. Es allí donde Cernuda comienza a extrañar España, pero como se encuentra tan bien, asimila que es una despedida total, donde lo podemos volver a ver en poemas completos, que dice: «Nada suyo guardaba aquella tierra donde existiera, por el aire, como error. 10 años de la vida vio en un punto borrarse. Adiós al fin, tierra como tu gente fría, donde un error me trajo y otro error me lleva. Gracias por todo y nada, no volveré a pisarte». Okay. Tras esto, Cernuda comienza a seguir ejerciendo de docente, pero en diferentes lugares, como por ejemplo Massachusetts o ciudades así. Pero conoce la tranquilidad y la serenidad plena en México, donde allí reside hasta los últimos días de su vida. Ahí podemos decir que Cernuda, o sea, los últimos días de su vida, Cernuda crea o conoce un nuevo estilo donde España tiene una visión de España ya odiosa, donde la podemos ver en La Quimera. Luego también muere añorando su vida, pero en la vida que él tenía imaginada. Y hasta aquí el exilio de Cernuda. Bueno, yo voy a hablar de lo que Luis Cernuda escribió en versos durante la época de la Guerra Civil. Primero os voy a comentar
uno de los primeros versos y textos que escribió Luis Cernuda durante la Guerra Civil, y habla de que durante la Guerra Civil hubo un excesivo acopio de los versos, tanto de un lado como de otro. Y aunque la consigna fuera cantar al pueblo de un lado y del otro cantar la causa, ni unos cantos ni los otros pues sobrevivieron al conflicto. Quienes por ella han tenido que pasar y sobrevivieron al conflicto pueden utilizarlas más tarde como experiencia humana, aunque en otro contexto donde sería más difícil reconocerlas bajo su apariencia bestial primera. Aquí termina uno de los primeros versos de Cernuda durante la Guerra Civil, y como podemos observar, en esta visión Cernuda ve la guerra como una catástrofe, y no como una catástrofe natural, sino como una catástrofe artificial, una catástrofe fabricada, y no como en la visión que tenía en 1936 y que escribió y explicó en Historial de un libro. Pues debido a varios acontecimientos, Cernuda decide servir a la patria, pero el entusiasmo y el deseo de servir a la patria antes de la guerra desapareció por completo cuando, con la marcha de estos acontecimientos y al tomar conciencia de las persecuciones y las matanzas de muchos de sus compatriotas. Por lo tanto, su deseo y el entusiasmo desaparecen completamente. Comenta en Historial de un libro que ya en el exilio esta conciencia enturbiaba su vida hasta el punto de que en una pesadilla recurrente pues se ve perseguido y buscado en su país, en su propio país. No cabe ninguna duda de que las consecuencias de la guerra civil afectaron notoriamente en Cernuda, y por supuesto se notó la mejoría total en sus poesías. Ahora os voy a hablar de varios fragmentos que Cernuda escribió durante la Guerra Civil. Este primero se llama La visita de Dios, y Cernuda lo asocia con la pérdida de los bienes más preciados. Y empieza así: vano sería dolerse el trabajo, la casa y los amigos perdidos en aquel gran negocio demoníaco de la guerra. El aspecto mercantil de la contienda también se menciona en Lamento y Esperanza, que dice así: un contiente de mercaderes y de histriones al acecho de este loco país está esperando que el vencido se hunda solo ante su destino para arrancar jirones de su esplendor antiguo. Otro poema habla de que el horror y la guerra del conflicto se deben sobre todo a que es una lucha civil, y Cernuda en Lejía Española habla de que los muertos son bruscos y caen sobre la hierba calcinada, y los días son lentos, informes, se esgrimen como cuchillo amargo entre las manos de tus hijos, quienes están impulsados por el odio hasta ofrecer sus armas a la muerte, a la patria más profunda. Y en ese mismo poema leemos que no sabe qué es la vida quien jamás alentó bajo la guerra. La Segunda República Española fue un régimen democrático que existió en España, y esta entra en vigor el 14 de abril de 1931, sustituyendo la monarquía de Alfonso XIII. Al proclamarse la República, Luis la recibe con mucha ilusión, y es que él siempre se mostraba dispuesto a colaborar con todo lo que fuera, buscar una España más tolerante, liberal y sobre todo culta. Como ejemplo de esto último tenemos su participación en las misiones pedagógicas y culturales que el gobierno de la Segunda República organizaba desde el año 1934. Estos años son también de compromiso y acción política, ya que Cernuda se afilia al Partido Comunista por un breve espacio de tiempo y colabora en revistas de marcado carácter izquierdista, como es el caso de El Heraldo o la revista Octubre, fundada por Rafael Alberti. Pero los primeros años 30 son también los del descubrimiento por parte de Cernuda de la obra de los poetas románticos alemanes, Novalis, Heine, Hölderlin, así como el inicio de su faceta de traductor. En 1936 publica La realidad y el deseo. Este libro debería haber servido para consagrar a Cernuda como uno de los grandes poetas de su generación. Pero la historia dispuso otra suerte, ya que en julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española y pone fin violentamente a una época en la vida de toda una generación. Si alguien leía o no leía la poesía de Cernuda era algo que ya no importaba ante la dramática situación que ahora estaba afrontando España.